Bueno, antes de empezar, quería ver si hay alguna pregunta. ¿Aló? 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 La escuchamos, profe. Sí, me escuchan. Ok, un momento. Un segundo, es que no estoy viendo el chat desde la pantalla compartida. Es que me incomoda. Un momento, un momento. A ver. Ahora no están viendo nada. Eh, Solo usted. Solo a mí. Ok, un segundo. Y déjeme compartir de nuevo. Ah, aquí. Bien, ahora sí están viendo la primera lámina, ¿no? Perfecto. Sí, muy bien. Bien, ahora sí espero eh, entonces que no haya más problemas. Ok, entonces si no hay preguntas, empiezo con la recapitulación de la clase anterior. En la clase anterior empezamos a ver interacciones, ¿sí? Y bueno, o sea, la idea es incluir términos de interacción en el lagrangiano. O sea, empezamos con el lagrangiano porque en el lagrangiano tenemos más control sobre invariancia de Lorentz, saber qué tipo de términos invariantes de Lorentz podemos incluir en el lagrangiano. Una vez que tenemos el lagrangiano, pues podemos pasar al hamiltoniano encontrando los momentos conjugados de la forma que ya hemos aprendido. Entonces, el caso de estudio en esta clase sobre todo y también en la mayoría de la clase anterior fue el llamado modelo lambda phi 4, donde la interacción, o realmente como me hicieron notar, podríamos decir una autointeracción del campo escalar real, es este término phi a la 4 con una constante de acoplo adimensional lambda que asumimos que es pequeña, o sea, vamos a trabajar en series de potencias en lambda. Entonces, en este caso de la teoría lambda phi 4, el hamiltoniano de interacción es lo que he escrito aquí, simplemente. Bien, entonces, ¿cómo procedemos? De nuevo, empezamos con el campo en el cuadro de Schrödinger, independiente del tiempo, y aquí de nuevo funciona tomarlo, hacer la expansión en operadores de creación y aniquilación. Eso funciona porque el momento conjugado sigue siendo phi punto. Entonces podemos construir pi y phi en términos de operación y en términos de operadores de creación y destrucción con relaciones de anticonmutación típicas. Bien, entonces tenemos el campo en la representación de Schrödinger. Pasamos ahora al campo en la representación Heisenberg para ver el campo que depende del tiempo, de nuevo con el mapa usual, o sea, con estas exponenciales del hamiltoniano completo, E a la IHT. ¿Sí? Sin embargo, justamente como ahora el H tiene la parte de interacción, no sabemos cómo actúa este E a la IHT sobre los operadores de creación y destrucción que están en el campo de Schrödinger. Y eso motiva introducir el llamado campo de interacción, donde la relación con el campo de Schrödinger es la que tengo escrita aquí. ¿Sí? O sea, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está el hamiltoniano libre. ¿Sí? Y eso hace una gran diferencia porque entonces ahora sí podemos pasarle por encima aquí a los operadores de creación y destrucción, y en el proceso lo que uno obtiene son las exponenciales ahora que dependen de la energía y que completan entonces
aquí en las exponenciales todo el cuadrimomento. O sea, también ahora hay una parte que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, este es el campo en la representación de interacción y si uno lo ve, se da cuenta que, pero este es como el campo de Heisenberg en el caso libre, ¿sí? O sea, con el que trabajamos antes y en efecto eso es lo que es. O sea, este campo de la representación de interacción es como el campo de Heisenberg en el caso libre. O sea, coinciden. O sea, si el hamiltoniano es el hamiltoniano libre, son iguales. ¿Sí? Luego, ¿qué hicimos? Bueno, entonces dadas estas dos relaciones, uno puede encontrar cómo es el mapa entre el campo Heisenberg y el campo de interacción. ¿Ok? O sea, eso lo hicimos insertando por aquí exponenciales apropiadamente y vemos entonces que la relación entre el campo de Heisenberg y el campo de la representación de interacción es lo que tengo escrito aquí en términos de el llamado operador de evolución en la representación de interacción, ¿sí? Que está escrito aquí más general con dos argumentos generales, ¿sí? Un t y un t'. Y bueno, hay una propiedad que se ve rápidamente, que si t es igual a t', es la identidad. Y hay otras propiedades que ustedes van a demostrar en la tarea 3. Y la tarea 3 no la he publicado, no sé, trataré de hacerlo a más tardar el viernes, pero los problemas que tienen que hacer se los voy a decir hoy mismo. Bueno, entonces esta es el operador de evolución en la representación, en el cuadro de interacción. Y encontramos más propiedades. En la clase anterior vimos más propiedades. En particular, vimos que satisface una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Que es la que está escrita aquí, o sea, la derivada con respecto al tiempo es este operador HI multiplicada por el mismo operador U. Y a su vez, este operador HI se llama el hamiltoniano en el cuadro de interacción. Y lo que es de nuevo la transformación al cuadro de interacción del hamiltoniano de interacción, ¿sí? Como está escrito acá. O sea, es la misma transformación que tiene para pasar del campo de Schrödinger al campo de interacción. Y claro, entonces esto es una ecuación de primer orden y tiene una condición de frontera que es que la U cuando t vale t' es 1. Y la solución resulta ser lo que está escrito aquí abajo. O sea, es la llamada fórmula de Dyson y da al operador de evolución no como lo que uno se hubiera esperado ingenuamente, como que sería este exponencial, sino como el ordenamiento temporal de esa exponencial. Ordenamiento temporal quiere decir que los operadores se ordenan en un orden de tiempo descendiente. O sea, si uno tiene un producto, entonces en el ordenamiento temporal, en el producto aparecerá primero el que está a un tiempo mayor, el siguiente el tiempo siguiente y así hasta llegar al tiempo menor. ¿Sí? Y ese es el mismo ordenamiento temporal que aparece en el propagador de Feynman. ¿Sí? Y ahí lo definimos un poco más, bueno, concretamente también en términos de las funciones θ, etc. En fin, el punto es que dada el ordenamiento temporal, uno puede entonces encontrar la expansión, lo que se llama la expansión perturbativa, que sería una expansión en potencias de lambda, porque recordemos que este HI tiene un lambda. ¿Okay? Entonces, y bueno, usualmente la serie de Taylor del exponencial va a tener 1 más este integral, o sea, lo que está aquí abajo. Luego vendrá el siguiente término y lo que se pueden dar cuenta es que no está el típico 2 que nos esperaríamos aquí de la expansión del exponencial, y eso es por las propiedades del producto temporal. O sea, eso es
bueno, en la clase anterior no lo expliqué completamente por falta de tiempo, pero en las láminas estaba escrito estaban escritos todos los detalles. Y bueno, entonces les pido de nuevo que si no lo han visto, eh, que lo vean y lo traten de hacer ustedes mismos y convencerse de que esta es la expansión de U hasta orden lambda cuadrado. ¿Sí? Profesora, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, déjame ver. No veo. No, profe, es que no lo he escrito. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿el ordenamiento temporal tiene algo que ver con el ordenamiento normal, que era entre dos puntos? Ya lo Eh, vamos a ver. Es el teorema de Wiki y lo vamos a ver hoy. ok, excelente. Bien. Bueno, sí, Gracias. ok. Bien. Entonces, eh, sí, esto lo vimos en la clase anterior y ahora, sí, ahora vengo a ya lo nuevo de la clase de hoy. ¿Sí? En la clase anterior también les había mencionado que queríamos como objetivo encontrar este tipo de funciones de correlación. ¿Ok? También llamadas funciones de correlación de varios puntos, o sea, 1, 2, n puntos, eh, o funciones de Green de la teoría. ¿Sí? O sea, en el caso libre vimos, por ejemplo, que justamente el caso de dos puntos esto corresponde al propagador de Feynman, que satisface o sea, que es una función de Green para la ecuación de Klein-Gordon. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, que estamos en el caso con interacción y estos son los campos en la representación de Heisenberg y este es el vacío ahora nuevo, o sea, el vacío en presencia de la interacción. O, dicho de otra forma, es el estado de mínima energía de todo el hamiltoniano. Una cuestión de notación, o sea, creo que quizás en la clase anterior no le puse la H a los campos, ¿sí? Pero hoy y a partir de ahora sí les voy a poner la H para distinguirlos. O sea, estos son los campos aquí completos, o sea, los que evolucionan con el hamiltoniano completo. ¿Sí? Bien, entonces queremos evaluar este tipo de funciones de correlación. Ellas por sí solas son importantes y hay otra eh, razón para estudiarlas también, es que a partir de ellas se pueden obtener los elementos de la matriz de scattering, como mencionaré más adelante, o sea, ya en la próxima clase o así. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que se demuestra que esta correlación, donde aparece el vacío en la teoría con interacción y el campo de Heisenberg, se puede escribir como está escrito aquí abajo. ¿Ok? O sea, esto que está aquí arriba es igual ahora a esto que está aquí abajo. O sea, este límite, que ya ahora voy a decir lo que quiere decir, y de un cociente, un numerador, digamos, y un denominador. En el numerador, ¿qué vemos? Bueno, que aparecen ya no los campos de Heisenberg, sino los campos de interacción. Aparece, en vez del vacío eh, de la teoría con interacciones, aparece el vacío de la teoría libre. ¿Okay? O sea, es el vacío que ya conocemos, el que está aniquilado por todos los operadores eh, de aniquilación A, ¿sí? Que aparecen en el campo de interacción. Y bueno, y vemos que también aparece aquí el hamiltoniano de interacción. ¿Sí? Aparece, de hecho, esto sería, como vamos a ver en un segundo, esto es parte de un operador de evolución, de este US, ¿verdad? Que sabemos que por la fórmula de Dyson tiene una solución de este tipo. Profesora, Bien, hay una entonces, pregunta respecto al vacío. ajá, un momento. Ajá, bueno, hay una pregunta sobre cero partículas
Sí, o sea, también yo creo que lo vamos a poder representar así. No hay partículas en ese estado de vacío. Sí. Es necesario que el estado de mínima energía sea no perturbado, sea no degenerado. Sí, esta pregunta de si es necesario que el estado de mínima energía sea no degenerado. Yo, la verdad, no sé si es necesario imponerlo, pero lo vamos a asumir que es no degenerado, o sea que hay uno solo. ¿Sí? Bien. O sea, en un momento ya vamos a decir más de este estado porque lo necesitamos. Bien, entonces estaba diciendo que se demuestra entonces que el correlador si quieren, digamos, vamos a llamarlo exacto, se puede escribir en términos de este cociente de otros correladores ahora calculados con los campos en la representación de interacción y con el vacío aniquilado por todos los operadores de aniquilación. Y aparece aquí un límite, hay un t, o sea que es este mismo t que está aquí en los límites del integral, y es un límite cuando el t se va grande, pero con una parte imaginaria. O sea, bueno, ya van a ver la razón por la cual hace falta tomarlo así. Claro, entonces, o sea, de esta fórmula yo ahora voy a ver más o menos cómo se prueba, pero o sea, lo importante para nosotros va a ser sobre todo notar que nos está diciendo que se puede calcular todo con el vacío con el que estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Y con estos campos de interacción, o sea que de nuevo resalto o recalco que lo podemos escribir en términos de los operadores de creación y aniquilación. ¿Sí? Bien, entonces más o menos cómo se prueba este resultado. Sí, o sea, lo primero es tratar de relacionar los dos vacíos. ¿Sí? Y bueno, entonces lo que se hace es lo siguiente. Actúo con el vacío conocido, con este operador de evolución, que concretamente si lo sustituyo en la fórmula que tenía antes para el U, es esta combinación de exponenciales. ¿Sí? Pero como H0 actuando sobre el vacío, este es 0, este término se desaparece y solamente me queda este. ¿Sí? O sea, dicho de otra forma, lo que estoy interesado ahora es en ver cómo evoluciona el estado 0 por un cierto tiempo t, sí, con la acción del Hamiltoniano completo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué se hace aquí para seguir? Bueno, asumir que el Hamiltoniano H tiene unos autoestados, ¿sí? Que se llaman simplemente N y que forman una base completa. Entonces, hay una relación de clausura que dice que bueno, este proyector o como sea, es uno y se inserta aquí. ¿Sí? Entonces, al insertarlo ahí, voy a obtener lo que escribí aquí abajo. O sea, la suma y lo inserto, me queda por un lado el producto escalar del estado n con el estado 0 y hay una suma. ¿Sí? Ahora, de todos estos estados, hay uno, el de mínima energía, es justamente el omega. ¿Sí? Y entonces lo que uno asume es que hay un solapamiento del omega con el 0, o sea que este producto escalar es distinto de 0. ¿Sí? Y o sea, la idea es que estamos haciendo teoría de perturbaciones y que este omega debe estar cerca del 0, o sea, y en particular que este producto escalar no es 0. O sea, como decir que el omega tiene un poquito del 0, ¿okay? Del vacío 0. Y claro, la otra cosa que se hace para simplificar, para que queden las fórmulas un poco más sencillas que las que tiene Peskin, Schroeder,
es también asumir que el autovalor del omega es 0. ¿Okay? Si no, estaría apareciendo por aquí una fase adicional. Bien, entonces queda esta relación. ¿Okay? O sea, si se saltan lo que esté aquí intermedio, me está diciendo que este operador U actuando sobre 0 es proporcional a omega más, o sea, es un primer término que tiene proporcional a omega más el resto. ¿Okay? Entonces, uno quiere aislar la parte de omega, o sea, que uno como quiero despejar omega de esa relación. Entonces, lo que se ve es que, o sea, cómo podemos eliminarnos todo el resto de la suma. Bueno, justamente ahora tomando el límite de este tiempo t, que sea muy grande, pero como aquí hay una imaginario, pues entonces se le pone una parte imaginaria, por lo menos un poquito de parte imaginaria, y negativo para que quede bien y se vaya a 0 cuando en módulo este tiempo entonces se vaya a infinito. Esa es la razón del límite que aparecía antes. Entonces, bueno, de aquí despejo omega, lo que les decía, y me queda esta relación. O sea, tengo esa relación para omega. Uno puede hacer esto similar con el bra y le queda una relación para el bra omega. ¿Okay? Y después, tomando el producto escalar, entonces, bueno, aquí eso, tomo el producto escalar y fijando que sea 1, o sea, normalizando omega, tengo esta relación entonces para la norma de este producto escalar. ¿Sí? Y bueno, y recuerdo entonces que este operador U en T y menos T, o sea que ahí se queda algo, ¿verdad? Que multiplico, si multiplico este con, o sea, si multiplico este con este, por las propiedades estas de los operadores U que ustedes van a ver en la tarea, eso es lo mismo que U de T menos T, y eso es entonces, por la definición, por la fórmula de Dyson, este resultado. ¿Sí? Aquí resalté, o sea, como hay tantos T, o sea, hay un T que es un tiempo, que es este que aparece en el límite, y después está el otro T del producto temporal, y lo resalté un poquito. Y bueno, ¿qué quería decir? Que esto es justamente ahora el denominador que aparecía en la fórmula esta que queremos probar. ¿Okay? O sea, como que ya hay parte que está trabajado. Vamos a ver, el denominador va a ser, bueno, va a estar, da el denominador, o sea, para decirlo quizás más claramente, el denominador va a ser justamente este producto escalar, la norma de ese producto escalar. ¿Sí? Bien, el siguiente paso entonces es trabajar digamos, lo que queremos, ¿no? Y lo voy a hacer en el caso sencillo de 2 puntos. O sea, entonces, lo que queremos, lo que decíamos que queríamos probar, que esto es la fórmula esa con el numerador y el denominador. Entonces, bueno, sustituyo lo que acabo de obtener para el ket omega y el bra omega. Lo sustituyo aquí, o sea, aquí están, ¿sí? Y tenía justamente lo que les decía, que ya me está quedando el denominador. Luego quiero trabajar entonces este numerador. ¿Sí? Porque, claro, aquí aparecen los campos de Heisenberg todavía, pero en la fórmula esta que queremos demostrar aparecen los campos en la representación de interacción. Pero recordamos que están relacionados por los U's. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que aquí donde están esos campos de Heisenberg, pues los sustituyo en términos de los campos de interacción. ¿Okay? Entonces, o sea, todo lo que está escrito aquí arriba es esto que está escrito aquí abajo, pero escogiendo T1 mayor que T2 para quitarme el producto temporal. O sea, después se considera el otro caso, ¿no? Entonces, si le quito, si escojo esto y entonces puedo quitar el producto temporal poniendo los que están en X1 primero, simplemente.
Y lo que decía, sustituí los campos de Heisenberg, entonces bueno, quedó esto. ¿Sí? Para pasar a la siguiente línea, justo empiezo a usar esas propiedades del operador U. ¿Sí? Como que el producto de estos dos es U de T2 menos T. Y aquí hay otro producto que queda este, etc. Bien, entonces, bueno, veo eso, que ya está como más limpio, lo que ha quedado. Y aquí uno se da cuenta que está todo ordenado temporalmente. O sea, aquí este tiempo T mayúscula es el más grande de todos, o sea, está todo ordenado temporalmente. Y decía, si cambio esta condición, pues me va a quedar algo similar, solamente que cambiando T1 con T2. Y aquí recordamos también que las U's están todas dadas por la fórmula de Dyson, ¿no? Como el que está aquí es otra vez un producto temporal de unas exponenciales, etc. Entonces, al final, o sea, si considero también el caso T1 menor que T2 y los veo todos juntos, al final este numerador, ¿okay?, pasa a ser justo lo que decía el resultado general. ¿Okay? O sea, ahora hay una función de correlación con el vacío de la teoría libre, digamos. Y los operadores que aparecen están en la representación de interacción y aparece adicionalmente esta contribución que viene de los operadores U. ¿Okay? O sea, la exponencial de menos t a t del hamiltoniano de interacción. ¿Okay? Entonces, al final tenemos ese resultado, que no lo volví a escribir. O sea que toda esta función de correlación la podemos escribir en términos de los campos de interacción y el vacío de la teoría libre, o sea, con este cociente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora queremos evaluar este tipo de correlaciones con los campos de interacción y el vacío libre. ¿Sí? Y ahí es donde venimos al teorema de Wick. Entonces, antes de entrar al teorema de Wick, quería ver si hay alguna pregunta. Bueno, entonces continúo. Sí. Decía, bueno, que por lo que estaba diciendo antes, vamos a estar interesados en calcular ahora correladores de esta forma con los campos de interacción. ¿Okay? La parte que tiene la exponencial con el hamiltoniano de interacción, esa parte a su vez también se escribe en términos de campos de interacción. ¿Sí? Porque en el caso este que estamos estudiando, este hamiltoniano de interacción es justamente la integral en el espacio de este a la 4. ¿Sí? O sea, originalmente aparecía phi a la 4, pero al pasarlo al cuadro de interacción aparece el campo de interacción a la 4. Entonces, en general, lo que vamos a querer calcular son correladores de este tipo, ¿okay? O amplitudes de este tipo. Donde resalto de nuevo que el campo que aparece aquí es el campo en la representación de interacción que lo conocemos. Está dado en términos de operadores de creación y aniquilación. Y estos de aniquilación aniquilan al vacío completamente. Entonces, bien, estás viendo entonces lo que queremos calcular y el efecto de este operador en el vacío, ahí se le prende a uno el bombillo o se le ocurre que para evaluar lo que quisiéramos es mover todos los operadores de destrucción a la derecha
de manera de que maten al vacío bueno, y den cero. ¿Okay? Entonces, la idea es tratar de relacionar el producto temporal con un producto normal. ¿Sí? Y eso es lo que hace el teorema de Wick. Para ver lo que es el teorema de Wick, o sea, voy a introducir la notación estándar, que es escribir al campo en la representación de interacción como la suma de lo que se llama la parte positiva o de frecuencia positiva y la parte de frecuencia negativa. Esos son unos nombres históricos. O sea, concretamente la parte de frecuencia positiva, que los tengo escrito aquí, es el que tiene el A, ¿okay? O el AP. Y la parte de frecuencia negativa es el que tiene el ADAGA. Los nombres de frecuencia positiva y frecuencia negativa vienen porque si vemos la parte temporal de pues de este producto escalar, aparece menos I, E por T. Y esa es la parte que se llama frecuencia positiva. O sea, es un poco chocante llamarlo positivo cuando aquí es negativo, pero esta es digo, por la evolución en la ecuación de Schrödinger estándar, ¿sí? Ahí siempre aparecen E a la menos I, E, T. ¿Okay? O sea que esta es la parte que es positiva. O sea, este menos es estándar, entonces esta parte es positiva. Y es lo que se llama la frecuencia positiva. E igual para el otro, el Φ menos. ¿Okay? Es la parte de frecuencia negativa entre comillas. O sea, para nosotros aquí, para los efectos prácticos, la parte esta de positiva aniquila el vacío, porque es el que tiene el AP, lo aniquila pegándole por la, a ver, esto sería por la derecha. ¿Okay? Mientras que la parte negativa, que es el que tiene el ADAGA, aniquila al BRA vacío, o sea, cuando le pego por la izquierda, simplemente porque sí, o sea, si A actuando sobre 0, si el ket 0 es 0, al tomar el conjugador mítico de esto me diría que el ADAGA actuando por la izquierda sobre el BRA 0 da 0. Okay. Lo hubiera podido escribir ahí también. Y la otra cosa que necesito recordar es que el conmutador de estos dos, ¿sí? Eso, bueno, lo calculamos ya, espero que lo hayan calculado, lo hayan tratado de escribir ustedes mismos alguna vez, pero al calcular el conmutador, de nuevo aparecen los conmutadores del A con el ADAGA, y esos aparecen unas deltas, permite sacar una integral, me queda la otra integral, y este es el resultado que también lo vimos en una de las clases anteriores. O sea, el conmutador da una integral que tiene, y el resultado tiene un nombre que ya lo vimos en una clase anterior, d de x menos y. Sí. Bueno, entonces esos son los elementos, y ahora tengo que introducir todavía un poco más de notación. ¿Sí? Y como se empieza a poner un poco complicado, para simplificar ahora voy a usar la siguiente notación. O sea, si tengo el campo de interacción evaluado en el punto x1, lo voy a llamar simplemente Φ1. ¿Okay? Fíjense sobre todo que le estoy quitando la i. ¿Sí? Porque, bueno, se darán cuenta, por ejemplo, si tengo que escribir esto que está aquí abajo como Φ i de x1 por Φ i de x2, ¿verdad? O sea, nada, se me va a terminar de romper el cuello, ¿verdad? Entonces, además que es la notación estándar que también usa el Peskin. Entonces, ojo, sobre todo que los campos que están apareciendo ahora, o sea, no le estoy poniendo la i, pero son todos campos en la representación de interacción. ¿Okay? De nuevo, son todos campos que están construidos con los operadores de creación y destrucción. Sí. Por un lado, también les recuerdo el propagador de Feynman que vimos en la clase anterior. Sí, aquí está
su definición, justamente en términos de estos funciones de. ¿Ok? Y bueno, originalmente, bueno, empezamos realmente por esta definición, ¿no? Como la amplitud del producto temporal de los campos Φ1 y Φ2. Esta, calculando, pues queda lo que está aquí arriba y demostramos que se puede escribir de una forma más evidentemente invariante de Lorentz, que es la que está escrita aquí. Y esa forma de escribirlos también, de ahí también nos damos cuenta que intercambiar X1 con X2 no cambia el propagador, ¿sí? Porque si lo intercambiamos, lo que hace es cambiar un signo, pero como luego puedo cambiar el signo de la variable de integración, manipular y me vuelve a quedar el mismo df. ¿Sí? Entonces estos propagadores ahora van a estar apareciendo todo el tiempo y por eso los estudiamos antes. Y aparecen ahora, pero si quieren con otro nombre. Ahora se va a llamar la contracción. O sea, vamos a definir la contracción de dos campos Φ1 y Φ2 como el propagador de Feynman entre X1 y X2. Y esa contracción se le pone, bueno, este corchete por aquí o esta grapa por aquí arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de la contracción de Φ1 y Φ2. Es el propagador. Si uno tiene más campos, o sea, si tuviera 4 campos, podríamos también pensar en hacer no solamente una contracción, sino varias contracciones. O por ejemplo, aquí supongamos que tengo 6 campos. ¿Okay? Podría contraer 1 con 2. ¿Sí? Y el resultado sería lo que escribí aquí de este lado. ¿Sí? Claro, también podría contraer 1 con 3. Y eso me va a dar un df de x1 menos x3 y el resto de las cosas que no contraí se van a quedar. ¿Okay? Ahora, si tengo 6 campos, también puedo hacer contracciones de 2 contracciones. Por ejemplo, 1 con 4, 3 con 5. ¿Okay? Y eso, el resultado, o sea, cada vez que para los que contraigo, o sea, los saco, los quito y los reemplazo por el propagador. ¿Okay? Y esa, si quieres, es como el significado de contraer, o sea, es sacarlos y representarlos por, sustituirlos, más que sustituirlos por el propagador. ¿Sí? Y si hay 6 campos, se pueden hacer hasta 3 contracciones. ¿Okay? Claro que, de nuevo, habrían otras posibilidades. O sea, así como aquí contraer 1 con 3, etcétera, podría haber contraído también 1 con cualquiera de los otros. ¿Okay? Y eso va a ser importante en lo que viene. Entonces, bueno, esta es la definición ahora de contracciones. Es en el producto, si tengo un producto y contraigo 2, simplemente de esos dos que contraigo los sustituyo por el propagador y el resto quedan ahí. ¿Sí? Bien, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces sigo. Ahora, bueno, o sea, para dónde vamos, ya se lo dije, lo pueden ir viendo ya ahí. Esa relaciona el producto temporal con el ordenamiento normal. ¿Sí? Entonces les recuerdo la definición del ordenamiento normal, como lo vimos antes, era mover todos los operadores de destrucción a la derecha. Ahora, con estas definiciones de las partes positivas y negativas de los campos, eso es equivalente a decir a poner todas las partes positivas a la derecha, porque estos son los que tienen a los As. ¿Sí? Bien, entonces eso, si tengo un producto de campos Φ1 hasta Φn, el producto normal, que yo lo voy a llamar con los 2 puntos, es el mismo producto,
pero eso con todos las partes positivas a la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 2, ¿cuál es el producto normal de este producto? Bueno, entonces, nada, el phi1 tiene su parte más y es la suma de la parte más y la parte menos. Y el phi2 es la suma de la parte más y la parte menos. Hago el producto. ¿Qué me queda? Bueno, van a quedar 4 términos y por lo que me pide los 2 puntos del ordenamiento normal es que los escriba todos normalmente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la parte phi1 más, phi2 más, eh, no tengo que hacer nada, ese ya está ordenado normal. ¿Okay? El único término aquí que uno podría decir, pero ¿qué hago? ¿Cuál sería? Por ejemplo, el que tiene phi1 más por phi2 menos. ¿Okay? El phi1 más, no está completamente a la derecha, pero estando dentro de los 2 puntos, pues lo puedo mover a la derecha. ¿Okay? O sea, me está diciendo lo que tengo que hacer es moverlo completamente a la derecha. O sea, esto es lo que hace el ordenamiento normal. O sea, es poner todos los más a la derecha. ¿Sí? Claro, si no tiene más, bueno, quedará algo así. Este también tiene la propiedad sobre todo importante, que es lo que, digo, la razón para introducirlo, es que ahora si hago o sea, si tomo la amplitud de vacío de un producto ordenado normalmente, va a dar 0 completamente. ¿Sí? Ya sea porque tiene, eh, porque tiene todos los más a la derecha. ¿Sí? Y si no tenía más como bueno, tiene todos los menos también a la izquierda y esos matan al bra 0. ¿Sí? Entonces, ese es la definición de ordenamiento normal. Y ahora venimos al teorema de Wick. ¿Sí? Y el teorema simplemente dice lo que está escrito aquí. Dice que el producto temporal de un producto de estos campos, que les recuerdo son los campos dados con operadores de creación y aniquilación, como el campo en la representación de Heisenberg, de interacción. Dice que ese producto temporal es igual al producto normal más el producto normal de todas las contracciones posibles. ¿Sí? Y bien, eso, el teorema como se escribe en una línea, pero entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir esto de todas las contracciones posibles? ¿Sí? Entonces, ya lo voy a decir. Pero antes, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces para terminar de entender lo que nos está diciendo el teorema, tengo que ver eso, qué quiere decir todas las contracciones posibles. Bien, entonces aquí está tratado de explicar. De nuevo, yo tengo n campos. Entonces, en el teorema, este es el primer término, o sea, donde está el producto normal de todos. ¿Okay? Ahora, ¿qué son todas las contracciones posibles? O sea, si tengo n campos, van a haber términos donde hay una sola contracción. O sea, donde solo contraigo, por ejemplo, el 1 con el 2. ¿Sí? Y después me queda el resto. Pero, y está aquí dentro de producto normal porque eso es lo que dice el teorema. Dice, o sea, se dan cuenta que estos 2 puntos están aquí por fuera. ¿Okay? Entonces, del resto me quedan los 2 puntos. Claro, esto ya es un número, o sea, aquí ya no, este es el propagador de Feynman, o sea, que este lo puedo sacar del producto normal. ¿Okay? Después puse aquí un montón de puntos suspensivos. ¿Qué son esos puntos suspensivos? Bueno, porque también hubiera podido hacer Φ1 con Φ3, la contracción de Φ1 con Φ3, ¿sí? Y sacarlo. Entonces, en vez de tener aquí un Φ3, va a haber otro término donde lo que hay es un Φ2 con el resto. ¿Okay? Entonces van a ver aquí un montón de términos, dependiendo
de cuántos, de quién sea de quién sea este. O sea, estos puntos suspensivos, ups, ¿qué me hizo? Oh, ¿qué hizo? Se me perdió esto. No sé, perdí la lámina. Oh. Mm. Bueno, un momento para encontrar, buscar el otro lado donde tengo, donde tenga esta lámina, un momento. Mm, mm, mm. Ok. Un segundo, ahora qué hago. Profesora Ana María, Sí, a mí me ha pasado también eso durante mi clase, entonces yo no sé, de repente los chicos o otros profesores conocen otro método, pero el método casero que conozco es apago, o sea, dejo de compartir, apago la tablet y vuelvo a prender y ahí recupero. Entonces, no sé si de ok, repente déjame hacer una cosa que es dejar de compartir y compartir otra cosa un momento. Claro, pero lo que podemos hacer es como ya son las 11, podemos darle un pequeño break de 5 o 10 minutos y ahí arreglamos eso. Bueno, déjame ver si yo puedo, a ver, ya. Porque de repente otros Aquí, colegas digo, conocen. aquí lo tengo. Ah, Pero, sí, ya está, creo. ok, ok, ok. Ajá, ajá. Sí, bueno, o sea, lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí Sí. lo podemos ver. Bueno, no sé Sí. los demás. Sí, perfecto. Sí. Bueno, ya no tengo, o sea, olvidé poner la pantalla grande, pero bueno, lo voy a dejar así. Sí, bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba tratando de explicar qué es esto de todas las contracciones posibles. ¿Sí? Entonces, decía que, bueno, que puedo tener una contracción, ¿sí? Dependiendo de cuántos campos tenga, podría tener dos contracciones. Y si tengo más campos, más que 6 o más, puedo tener hasta 3 contracciones. ¿Okay? Y siempre, claro, van a haber un montón de términos que toman en cuenta en todas las posibles permutaciones, todas las posibles contracciones. ¿Sí? O sea, el resultado al final es que va a ser, bueno, vamos a decir que va a ser fácil de determinar lo que es esta amplitud. ¿Okay? Porque entonces, ¿qué es lo que puede quedar? Bueno, o sea, si hay, si todos los términos que tengan productos normales van a dar cero. ¿Okay? Entonces, las únicas cosas que pueden sobrevivir es donde esté todo contraído, donde haya pura contracción, o sea, donde hayan desaparecido todos los productos normales. ¿No? Entonces, aquí veo unos ejemplos. Claro, si hay un solo campo, bueno, esto da cero. O sea,
el ordenamiento de un solo campo es el mismo y eso es igual al ordenamiento normal. Si hay dos, ¿ok? Si hay dos, lo que me dice la fórmula, el resultado es que el ordenamiento normal es el ordenamiento temporal es el ordenamiento normal más la contracción. Y entonces, si tomo ahora el valor de expectación de vacío, esta parte desaparece y solo me queda la contracción. Pero la contracción es el propagador de Feynman, o sea que es el resultado que ya sabía. Si tengo 3 campos va a dar 0, porque si hay 3 campos no hay manera de contraer, de tener una contracción total. Siempre va a quedar alguno suelto, o sea, lo mejor que puedo hacer es me queda uno suelto y entonces el valor de expectación es 0. Si hay 4, decía, el único término que los únicos términos que van a contribuir son los que estén donde haya hecho el máximo número de contracciones, o sea, donde ya no haya nada con ordenamiento normal, ¿sí? Y de esos van a haber tres posibilidades, o sea, donde haya contraído 1,2 y 3,4, y ese es el primer término, o haya contraído 1,3 y 2,4, ese es el segundo término, y finalmente también puedo contraer 1,4 y 2,3, y ese es el último término. O sea, y cada contracción es un propagador de Feynman. Okay. Y bueno, y entonces podría seguir con con el caso de 6 campos, etc. ¿Sí? Bueno, o sea, voy a seguir el consejo de Teófilo y parar por 5 minutos, pero sí, o sea, puedo parar, o sea, prefiero parar en lo que termine esta parte del teorema de Wick, ¿sí? Que sería con esta última lámina. Sí, o sea, ¿cómo es la demostración del teorema de Wick? Bueno, se prueba para n igual a 2, ¿sí? Y después se prueba por inducción. Entonces, la prueba para n igual a 2, o sea, lo tengo escrito aquí. Simplemente calculamos el producto temporal. ¿Sí? Primero considero que el tiempo del campo 1 es mayor. ¿Sí? Porque entonces eso quiere decir que al hacer el producto temporal siempre pongo a los unos de primeros. Después escribo el producto. ¿Sí? O sea, cuando escriba el producto, ya van a haber varios términos que salen ordenados normalmente. El único que no sale ordenado normal es este último, que tiene el más, todavía no está completamente a la derecha, pero lo puedo pasar a la derecha, bueno, usando esta relación, o sea, que es una igualdad. O sea, este término es la suma del conmutador más este. Pues simplemente, si a lo que le quité aquí en el conmutador, se lo sumo. Entonces, bueno, sustituyendo, veo que el producto temporal, ahora tengo una parte, que es la parte que está todo ordenada normalmente, y este conmutador, que es esta función de. ¿Okay? Hago lo mismo con el otro orden, cuando el tiempo 2 sea mayor. Me va a quedar una fórmula similar a esta. Lo sustituyo. Y entonces cuando sustituya, veo que me queda el resultado. O sea, queda un término con la parte de los ordenamientos normales y después queda bueno, los otros términos son justamente los que dan el propagador de Feynman. ¿Okay? Y este propagador es la contracción. O sea que esto es lo que dice el teorema para el caso n igual a 2. La prueba por inducción, bueno, ustedes la pueden leer en el Peskin o en las notas de Tom. Y bueno, y supongo que al final, bueno, entonces, también va a haber un ejercicio en la tarea 3 que es comprobarlo para el caso de 3 campos. ¿Okay? Y comprobarlo, una forma de comprobarlo es pensando, haciéndolo como si estuviéramos usando inducción. O sea, inducción, aquí se querría decir, ya lo probé, si se cumple, ya sé que se cumple para n igual a 2.
¿ok? Entonces ahora quiero probar que se cumple para el siguiente, para el n+1, que sería n igual a 3. Entonces, usando inducción quiere decir que usando el resultado anterior para el de dos campos. Y bueno, se simplifica si uno escoge un orden para los tiempos, porque escoger otro orden es como que cambiar las etiquetas de los campos, como dice P. O sea, para nosotros bueno, está el resultado entonces importante del teorema de Wick, ¿sí? Y eso se puede probar en general por inducción. Bien, entonces voy a parar aquí por 5 minutos y comienzo y recomienzo. Si tienen alguna pregunta ahora. De pronto, cuando nosotros introducimos por allá el límite en el tiempo, debido a que estamos suponiendo que la interacción se introduce y se quita diabáticamente. Creo que no estamos suponiendo eso. Sino que, por ejemplo, yo he visto que a veces si estamos suponiendo que, o sea, para un tiempo inicial, o sea, muy atrás en el pasado, tenemos unos estados que son aproximadamente libres, ¿ok? Y esos luego, o sea, pues supongamos que tengamos dos estados, no sé, A y B, en el pasado son aproximadamente libres, los vamos a dejar evolucionar ahora y la evolución va a estar controlada por el hamiltoniano con las interacciones, ¿sí? Entonces, ellos, o sea, me estoy pensando como en un choque, ¿sí? O sea, los preparo en el pasado como estados libres y luego los hago chocar, ¿okay? Ahí donde chocan, ahí va a estar actuando la interacción. Vale, gracias. Y nosotros supusimos también que H0 y H conmutaban. Y no tienen que conmutar, ¿no? Ok, no, porque, vale. porque la parte de interacción no conmuta, ¿no? Pero creo que en ninguna parte los estamos pasando por encima, ¿no? Justamente. De pronto, otra pregunta. Respecto a, digamos, en casa estamos trabajando con este tipo de campos, pero cada vez que vayamos a introducir pues, diferentes campos o diferentes interacciones, toca mostrar que el teorema de Wick se satisface. El teorema de Wick se satisface siempre que haya campos como los campos que sean efectivamente libres, no como este campo de interacción, o sea, que estén construidos con los operadores de creación y destrucción. O sea, aquí, por ejemplo, para el campo de Heisenberg, con la interacción no se cumple. Se cumple para el campo de interacción. Ok, siempre que podemos escribir nuestros operadores en términos operadores que actuando sobre el vacío destruyan. Exacto, siempre que tengamos esa noción sí. O sea, siempre que tengamos la noción de ordenamiento normal a la vez. ¿Sí? Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, Permiso, profe. Yo tengo una pregunta. Ajá, Daniel, dime. Profe,
Mi pregunta es, ahorita cuando uno está haciendo el ordenamiento temporal o Ujú, el teorema de Wick, si uno, ok, vimos que con el caso de que haya una cantidad impar de campos, ujú. ¿cómo es? La transición es igual a cero. Sí, igual. Pero hay forma de que no sea necesariamente igual a cero cuando la cantidad de campos sea impar, de repente con algún estado de un orden superior, algún estado que sea como un estado virtual, algo así. Bueno, si es este amplitud de vacío, vacío, siempre van a ser cero. O sea, lo que va a pasar, lo que quizás tu pregunta ahora sería, o sea, si estuviéramos considerando eso, o sea, por ejemplo, el producto de 3 y fueran campos de Heisenberg, ¿ok? Entonces tendríamos el valor de expectación con el vacío completo, con el tal omega, ¿ok? Y como vimos, entonces si quiero calcular a ese, le tengo que poner las inserciones de los HI, ¿no? O sea, de la parte de la exponencial de los HI, ¿ok? Entonces, esos van a poner, me van a dar términos adicionales. Entonces, sí podría tener, digamos, valores de expectación de 3 campos de Heisenberg, dependiendo del tipo de interacción que tenga. ¿Sí? O sea, si tuviera una interacción phi cubo, por ejemplo, tendría valores esperados del campo completo, ¿no? O sea, bueno, quizás ahora cuando veamos algunos ejemplos, o sea, puedo responder más concretamente. Pero el punto sería, Daniel, que digamos, si hay interacciones, entonces el tipo de amplitudes que vamos a querer calcular van a tener más cosas. ¿Sí? Y puede ser bueno, dependiendo del tipo de interacciones, para un número impar de campos haya un resultado distinto de cero. Bien, respondí, no sé si Ok, respondí. gracias. Eh, bueno, entonces, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién será. Sí, entonces estábamos viendo el teorema de Wick, o sea que de nuevo dice cómo relacionar productos temporales con ordenamiento normal y las contracciones, ¿no? O sea, al final, lo que vimos que dice el teorema de Wick es que si quiero calcular una amplitud de vacío como esta, ¿ok? Lo único que sobrevive son la suma de productos de propagadores, ¿sí? Y eso cuando este n es par, ¿ok? Entonces, ahora, entonces la idea es que esto lo podemos representar gráficamente. Y esos van a ser los diagramas de Feynman. Entonces, bueno, ¿cómo son los elementos de la representación gráfica? O sea, cada punto, recuérdense que estos campos, los puntos se refieren a los puntos donde están evaluados en los campos, ¿no? Aquí este 1 quería decir phi en x1, etc. Entonces hay unos puntos x1 hasta xn. ¿Okay? Esos puntos los vamos a representar por puntos, ¿okay? en los diagramas. Y luego, cada vez que haya un propagador entre dos puntos, ¿okay? Esos los vamos a representar por una línea entre esos dos puntos. Por ejemplo, la correlación de dos campos, ¿okay? Que ya vimos que el resultado es el propagador, o si queremos, la contracción del 1 con el 2. ¿Eso cómo lo representamos? Bueno, los dos puntos, para el campo 1 y el campo 2, el x1 y el x2, y el resultado es simplemente el propagador, o sea, una línea, como está aquí. ¿Sí? ¿Cómo es la representación de esta amplitud de 4 campos? Bueno, vimos que habían 3 términos, o sea, que venían a contraer 1 con 2 y 3 con 4. Ese sería el primer término. Y ese es el que está representado gráficamente aquí abajo. O sea, simplemente dibujé primero los puntos 1, 2, 3, 4
¿Okay? O sea, que es este de f de x1 menos x2, entonces, bueno, esta línea. ¿Y qué es este de f de x3 menos 4? Esta línea. ¿Okay? Luego hay otra posibilidad, es que contraiga el 1 con 3 y el 2 con el 4. Y entonces, bueno, aquí están. O sea, ¿cuál es la contracción 1 con 3 o el propagador este de 1 a 3? Esta línea. Y la contracción de 2 con 4 o el propagador de 2 a 4, bueno, esta línea de 2 a 4. ¿Okay? Recuérdense también que el orden aquí no importa. O sea, el df de x2 menos x4 es igual al df de x4 menos x2. Bien, y finalmente el último término, que sería contraer 1 con 4 y 2 con 3, está representado aquí. ¿Okay? Y fíjense que, bueno, o sea, las líneas no se cruzan, por eso este está como, tiene una curvita que quiere decir que está levantado. ¿Sí? O sea, hay un df de 1 entre 1 y 4 y hay, y hay un df entre 3 y 2. ¿Okay? Entonces, digamos, estos son, si quieren, los primeros diagramas de Feynman más sencillos para estas amplitudes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, o sea, en la práctica uno procede más o menos al revés. O sea, me dan la correlación que quiero calcular, ¿okay? Y entonces yo me construyo el diagrama, los posibles diagramas que puedan haber, y de ahí leo el resultado. Entonces, de nuevo, considero este ejemplo haciéndolo al revés. Digamos que no conozco el resultado. ¿Sí? Quiero saber cuánto vale la amplitud esta. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, dibujo mis puntos. X1, X2, X3, X4. Una vez que los dibujo, digo, ahora quiero ver cuáles son las maneras distintas de unirlos a pares, sin dejar ningún par suelto, porque sabemos que como tenemos o sea, el sándwich entre los estados vacíos, solo me pueden quedar los términos que estén completamente, donde tenga todas las contracciones, todos los términos contraídos. ¿Okay? O sea, donde no haya quedado ningún producto normal flotando. Entonces, bueno, si tenía estos 4 puntos, ¿cómo puedo unirlos a pares? Entonces, bueno, aquí vemos y, claro, ya sabía la respuesta, pero imagínense que no sabían la respuesta. O sea, ¿qué puedo hacer? Puedo pegar 1 con 2. Entonces, bueno, ya no le queda más remedio a 3 y 4 que pegarse. Pero podría decir, puedo pegar también a 1 con 4, entonces 2 con 3 se pegan. O podría pegar el que no me faltó aquí, el 1 con 3. ¿Okay? Entonces, igual si veo estos puntos y la regla del juego es pegarlos a pares, entonces, digo, porque cada par es una contracción, entonces veo que estas son las 3 posibilidades. ¿Okay? Ahora que tengo las 3 posibilidades, entonces el resultado va a ser la suma de esos 3. Y lo que sé, entonces la regla es que si me aparecía la línea uniendo 1 o 2, eso quiere decir que hay un propagador, ¿okay? Un DF. Entonces el primer término ¿a qué corresponde? Al producto de estos dos propagadores. ¿Okay? Y así sucesivamente. O sea, aquí viendo el diagrama sé cuál es el resultado. Sé que este es el producto del propagador entre 1 y 3 por el propagador entre 2 y 4. Y ese es este término, etc. ¿Okay? Una cosa interesante aquí es que esto tiene como una interpretación. ¿Okay? Es que es el proceso, estamos viendo lo que está ocurriendo, podemos pensar que lo que está ocurriendo, lo que el diagrama está representando es la creación y destrucción de partículas, ¿sí? Que, bueno, se crean en algún punto, se propagan y destruyen en el otro, o viceversa. ¿Okay? O sea, y esta interpretación, bueno, se corresponde con el hecho que sabemos que los campos están construidos con estos operadores de creación y aniquilación. Bien, ¿hay alguna pregunta?
Entonces, continúo. Ahora, más interesante, ¿sí? Y es que realmente, como estaba tratando de decir antes en la respuesta de Daniel, es que realmente lo queremos calcular no solamente las amplitudes con el producto de campos. ¿Okay? Esas, como acabamos de ver, son relativamente sencillas. ¿Okay? Lo que hace la cosa más interesante es que tenemos esta inserción que venía de los operadores de la evolución, ¿okay? con el hamiltoniano de interacción. ¿Okay? Y ese hamiltoniano de interacción, a su vez, lo tenemos escrito en términos de los campos de interacción. ¿Okay? Recuerden que aquí no le estoy poniendo la I, pero todos los campos están en la representación de interacción. Entonces, ahora, este exponencial pues tiene su expansión de Taylor. ¿Okay? Entonces va a haber el primer término, el de primer orden. Aquí ya voy a sustituir concretamente el caso de lambda phi4. ¿Sí? Y bueno, entonces en la exponencial hay un 1 en el primer término, el otro término con lambda, después va a haber un término con lambda cuadrado, etc. ¿Okay? Y ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, que ahora tengo todos estos campos que están aquí, más estos para contraer. ¿Okay? O sea que va a haber un montón de interacciones más. Porque si aquí tenía n, o sea, aquí van a haber n más 4. Y aquí van a haber n más 4 más 4. Entonces ahí las posibilidades ahora van a ser un montón. ¿Sí? Y ya vamos a ver y hacer unos ejemplos. Pero antes aquí voy a parar un momento. La pregunta que me hacía Daniel. O sea, ajá, Daniel, imagínate que este hamiltoniano de interacción fuera un phi cubo. ¿Sí? Entonces, ahora sí que van a haber términos. O sea, y si aquí tengo 3, con los otros 3 que vengan de aquí, ahí voy a tener un número par y puedo tener resultados distintos de 0. Eso es lo que quería decir antes. Bueno, pero entonces, para ver ahora cómo se enriquece el problema, o sea, consideremos el caso n igual a 2, o sea, 2 de estos, ¿sí? Y el término de primer orden, o sea, el término que va con lambda. ¿Okay? Entonces ahora queremos calcular esta amplitud. ¿Okay? 1, 2 y todos estos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el teorema de Wick. O sea, saber que lo único que va a sustituir, que va a sobrevivir, son los términos donde hayan esté todo contraído al máximo. ¿Okay? O sea, de nuevo, este es un producto temporal, ¿sí? Phi de x1, phi de x2 y todos estos phis. Entonces eso igual va a ser un producto normal más producto normal de todas las contracciones posibles. Entonces al final, ¿qué sobreviven? Los términos donde está todo contraído y ya no quedan productos normales que den 0 al hacer el sándwich entre los vacíos. Entonces la cosa es como un juego, es como armar un Lego, un rompecabezas. ¿Sí? Entonces hay unas piezas aquí. ¿Sí? ¿Cuáles son las piezas? Bueno, el campo X1, y lo voy a representar de esta forma, el punto con una línea que es el campo. ¿Okay? Una línea, o también yo los llamo a veces, o la gente los llama patas, legs en inglés. O sea, en castellano a lo mejor hay una palabra más bonita que pata. Igual hay otro piecita que es el campo X2. O sea, y luego están todos estos. ¿Okay? Pero todos estos están en el mismo punto Z. ¿Okay? Ese punto además lo llamamos un vértice. Y ahí hay 4. O sea, de ese vértice salen 4. Es que son estos 4 fisetas que están aquí. ¿Okay? Entonces ahora la pregunta es, dadas estas piezas,
¿cuántas contracciones completas podemos armar? ¿Sí? Y la respuesta es que hay 15 posibilidades. ¿Sí? Y la forma de verlo es, bueno, o una forma de verlo es, para empezar tenemos 6 patas. ¿Ok? Aquí están las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, unirlas a pares sin dejar a nadie suelto. ¿Okay? Ahora aquí cada quien va a tener su pareja. Entonces, ¿cómo lo pienso? Bueno, de las 6 patas que tengo, o sea, una de ellas, cualquiera, va a tener 5 posibilidades para hacer su pareja. ¿Ok? Entonces eso me da 5. Pero entonces ya en lo que hago esa primera pareja me quedan 4, ¿okay? Porque ya junté a 2. Ahora ahora me quedan 4 para aparejarse. De esos 4 que me quedan, uno de ellos se va a poder contraer o eso aparejarse con 3, ¿sí? Y ese es 3. Ahora ya me van a quedar 2, ¿no? Porque ya usé 2 en la primera vez, 2 en la segunda vez, me quedan 2. Y esos 2 que quedan ya no les queda más para dónde correr, se tienen que juntar ellos. ¿Ok? Entonces, al final hay 15 posibilidades. Luego está la otra pregunta, es ¿de cuántas maneras? O sea, bueno, ahora que veamos el resultado, también la gente habla de cuántas topologías pueden tener los gráficos, o sea, de cuántas formas, cuáles son las formas posibles de los gráficos que pueden aparecer. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser 2. Y si yo la verdad no sé si hay una forma sistemática de decirlo antes de hacerlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? No. Bueno, entonces veamos, siguiendo con este ejemplo. ¿Okay? O sea, ¿cuáles son estas 15 posibilidades? Bueno, entonces aquí lo repito. O sea, de nuevo, estas son mis piezas. ¿Okay? Y ahora quiero armar el rompecabezas. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, recuérdense cuál el objetivo es, o sea, llego a la meta cuando los haya pegados todos a pares. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo, bueno, puedo pegar al 1 con el 2. ¿Sí? Y eso hay una sola posibilidad. Y eso es este 1 que escribí aquí. O sea, estoy tratando de explicar esto sí, paso a paso sin tener la pizarra por delante. Entonces, eso pego a 1 con 2, aquí tengo una posibilidad. O sea, que me queda esta pieza, ¿okay? Con 4 patas libres. Ahora, me fijo en una de ellas, digamos, esta. ¿Okay? ¿Ella qué puede hacer? Bueno, ella se puede pegar con cualquiera de las otras 3. ¿Sí? Entonces voy a decir, ok, la pego con esta que está aquí abajo para ser concreto. ¿Okay? Pero le pongo 3 aquí para recordarme que habían realmente 3 posibilidades. Bien, entonces ahora quedaron estas 2 libres. Pero esas ya no tienen, ya no hay donde escoger. ¿Okay? Sí, se tienen que pegar. Entonces, al final, el diagrama que me ha quedado es este. Fíjense que ahí ya está todo contraído. ¿Sí? O sea, al final, claro, lo que terminé haciendo fue pegando esta con esta, una de estas con esta y una de estas con esta, que hubiera pensado también desde un principio que bueno, quizás ustedes ya se dieron cuenta que esta es una de las posibilidades. ¿Okay? O sea, lo fui haciendo así, paso por paso, para contar de que hay realmente en el fondo 3 tipos de estos, 3 posibilidades. ¿Sí? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Bueno, así como pegué al 1 con el 2 para empezar, hubiera dicho, pero también yo puedo pegar
esta pata del 1 con alguna de estas 4. ¿Sí? Y eso es lo que tengo aquí. O sea, la pega con alguna de las 4. ¿Okay? Y por eso puse un 4, porque hay 4 posibilidades. Ahora veo lo que me queda libre. Entonces veo, bueno, queda la pata del X2 libre y quedan estas patas otras libres. ¿Qué puedo hacer si me fijo en la pata del X2? Porque para mí es ahora como lo más claro. Bueno, esa pata del X2 ahora tiene estas 3 posibilidades para pegarse. Entonces digo, bueno, me fijo, me voy por esta. ¿Okay? Pero sé que en el fondo tenía 3 y por eso le puse un 3 aquí para recordarme. De nuevo quedan estas dos de arriba libres y como tengo que contraer todo, los contraigo. ¿Okay? Y me queda este diagrama y en el fondo hay 12 posibles de ellos. ¿Okay? Viendo, sí, o sea, como que etiquetando las distintas posibilidades aquí. Al final hay 12 posibilidades. Y si me doy cuenta, 3 más 12 es 15, ¿okay? Que es lo que dije al principio, que había 15 diagramas posibles. ¿Okay? Pero de nuevo, hay 15 diagramas posibles, pero solo hay 2 topologías distintas. O sea, 2 tipos distintos de diagramas que son los que están viendo aquí. ¿Okay? Este y este. Bien, o sea, una vez que encontré los diagramas, ahora puedo decir el resultado de esta, em, de esta amplitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice? Bueno, cada vez que vea, imagínense aquí abajo, vamos a ver para este diagrama. ¿Okay? ¿Y qué le corresponde? Bueno, o sea, bueno, la integral está de 4z, está quedando por ahí. El menos i a la lambda está por aquí, el 4 factorial está por aquí. El 3 es porque hay 3 posibilidades. ¿Sí? ¿Y del resto qué hay? Bueno, veo que X1 y X2 están contraídos, eso es este propagador. ¿Sí? Después veo aquí que, bueno, esta pata y esta otra que salía por aquí se contrayeron. Este es este propagador de f de z menos z, porque empieza y termina en el mismo z. ¿Sí? Después está esta otra contracción aquí. Y esa contracción es otra vez un df de z menos z. ¿Okay? Bueno, esta contracción es como la que está aquí, ¿no? Estos los contraí. Y esto es otra vez, digo, empiezo en z y termino en z. ¿Sí? Entonces este es este df de z menos z. Luego está este otro diagrama. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué le corresponde? Bueno, de nuevo, estos son los valores, la lambda y la integral estaban por ahí. Y el 12 es este 12. Luego, ¿qué más hay? Bueno, hay un propagador entre x1 y z. Aquí está. Hay un propagador entre x2 y z, o una contracción. Aquí está. Y después está esta otra, la cito aquí. Eso también es un propagador entre z y z. ¿Ok? Y aquí está. Ese es el df z menos z. Entonces, bueno, ahí estoy escribiendo el resultado de esta amplitud. Entonces, este término más este término. ¿Okay? ¿Cómo lo hice? Encontré primero los diagramas motivados por el teorema de Wick. Y una vez que tengo los diagramas, escribí el resultado. ¿Sí? Y bueno, esos diagramas se llaman diagramas de Feynman. Y hay unas reglas que es para, una vez que tengo el diagrama, escribir el resultado que ya las voy a enunciar. Pero las acabo de usar, básicamente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces continúo.
Entonces sí, ya tengo las reglas. ¿Okay? Son como unas reglas para transcribir el diagrama. O sea, el diagrama lo tengo que encontrar. Y la regla para encontrar el diagrama es buscar todas las contracciones posibles. O sea, estar aplicando el teorema de Wick. O sea, no dejar a patas sin contraer. Entonces, una vez que tengo mi diagrama, o sea, por cada propagador, que será toda línea entre dos puntos, voy a escribir el factor del propagador de Feynman. Por cada vértice, que son los puntos donde aparecen las cuatro patas, ¿sí? En el mismo punto, o sea, los cuatro campos en el mismo punto. Por cada vértice hay un factor de menos y lambda, ¿sí? O sea, que son cada vez que le esté bajando haciendo la expansión de Taylor del exponencial, me quedan estos menos y lambda. Y cada vez aparece una integral, o sea, porque en la exponencial había una integral de t de h, pero h es una integral en el espacio y al final entonces es una integral sobre todo el cuadriespacio. ¿Sí? Luego, por cada punto externo no se pone nada, se pone un 1. ¿Okay? Y al final se divide por el llamado factor de simetría, que es el número de formas de intercambiar componentes sin alterar el diagrama, de grosso modo. O sea, es un factor que uno siempre puede hallar también contando las posibilidades como las hicimos. Ya lo voy a tratar de explicar de nuevo. Bueno, entonces, otra vez, para el caso este que estaba estudiando de la amplitud de 2 puntos a primer orden, o sea, con un solo vértice. Aquí veo que es primer orden porque hay un solo vértice, o sea, va a haber un solo lambda. Entonces tengo mi diagrama que ya lo encontré. Me pregunto, entonces, ¿cuál es su contribución a la amplitud según las reglas? Bueno, entonces ya sé, hay un vértice, por eso está el menos y lambda con la integral, ¿sí? El vértice en Z. Después, ¿qué más hay? Bueno, los propagadores, que son las líneas que unen puntos, ¿sí? Entonces hay una línea que une X1 con Z, ese es este propagador. Está la línea que une X2 con Z, este es este propagador. Está esta otra línea que une Z con Z, y entonces es este otro propagador. ¿Sí? Bueno, eso, los puntos externos, no hay un 1, no hay nada. Después me dice, se divide por el factor de simetría. Bien, en este caso, el factor de simetría es 2. Es algo que uno lo puede ver aquí porque o cambiar, o sea, en las patas estas que antes nos quedaron libres al final, o sea, ahí puedo haber hecho, o sea, ¿cómo decir? Puedo cambiar la una con la otra y este es el factor de simetría. Igual ese factor de simetría siempre lo puedo calcular más a la fuerza bruta, ¿okay? Porque si ven como lo había hecho antes, ¿okay? Cuando hice ese diagrama, había un 4 factorial que venía de la serie, venía porque el h de interacción lo tiene, ¿sí? Y después estaba el 12 de que habían 12 posibilidades, ¿okay? Entonces yo veo que 12 entre 4 factorial, 4 factorial es 4 por 3 por 2, o sea 24, y 12 entre 24 es un medio. Y ese es ese factor de simetría, ¿okay? Entonces, realmente esto de dividir el factor de simetría es hacer la cuenta de antes de cuántos diagramas hay en total y tomar en cuenta los factoriales que estén apareciendo, ya sea al hacer la expansión de Taylor del exponencial o, bueno, o los que vienen de la interacción. Entonces, sí, estas son las reglas. Y se pueden dar cuenta que se empieza a complicar bastante. Si, incluso para n igual a 2, o sea, solo teniendo dos puntos,
para ir al orden siguiente y todavía el de arriba, ya empiezan a complicarse las cosas. Por ejemplo, si voy igual con 2 puntos externos, que se llaman como o sea, los puntos, estos como el X1, el X2, los llamo los puntos externos, y a orden lambda cuadrado, o sea, que sería este término. ¿Okay? O sea, cuando digo n igual a 2, serían solo aquí dos campos externos, estos. Y orden lambda cuadrado sería poner, bueno, estas dos integrales. O sea, sería aumentar el número de campos de 4 y 4, 8, más 2, 10. ¿Sí? Entonces ahí, ya ahí sí voy a contar cuántas posibles contracciones hay. Bueno, repitiendo el argumento de antes, veo que, bueno, tenía 10. La primera se puede pegar con 9 y así voy, hasta que llegue a que este es el número total de posibilidades. Yo me pregunto, ¿cuántos tipos de diagramas hay? Bueno, se encuentran que hay 7. Y eso va a ser un ejercicio en la tarea 3, ¿okay? Que sería encontrar todos los posibles diagramas para este caso y escribir el resultado, o sea, escribirse usando las reglas de Feynman cuál es la contribución a la amplitud. Okay. Si ya me voy al siguiente término de orden cubo, el término de orden cubo, bueno, ahí ya aparecen este gran número de posibles contracciones y hay un montón de diagramas. Okay. Uno de ellos que lo dibuja, está dibujado en el Peskin-Schroeder, es esto que ellos lo llaman el cactus, que parece como un cactus en el desierto. Bueno, y pueden ver el libro para más detalles. ¿Sí? En el Peskin-Schroeder también pueden ver un pequeño catálogo de factores de simetría de diagramas, estos en la teoría esta lambda phi 4. ¿Okay? Como por ejemplo para este, encuentra que hay un factor de simetría, o se ve que hay un factor de simetría 3 factorial, que viene de intercambiar estas 3 líneas que están aquí. Entonces, sí. O sea, siempre hay una forma de encontrar estos factores de simetría. Eso no es lo más complicado. Sí, algo que quería decir es, o sea, la interpretación. ¿Sí? O sea, podemos de nuevo siempre ver estos diagramas y tratar de interpretarlos como procesos de creación y emisión, de creación y destrucción, o emisión y absorción. En los vértices, y los vértices tienen este factor de menos y lambda. ¿Okay? Ese factor es como la amplitud para que se emitan o absorban partículas en el vértice. Está integrado porque ese proceso ahí de emisión o absorción en el vértice puede ocurrir en cualquier punto en el espacio-tiempo. El propagador, eso lo veo como la amplitud de probabilidad para ir de X a Y. Entonces, en cada diagrama se están multiplicando las amplitudes. Hay una interpretación subyacente en los diagramas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como tomé los 5 minutos antes, voy a continuar para terminar. Y es, o sea, las reglas de Feynman que acabamos de ver se llaman en espacio de posición, pero uno puede también trabajar en espacio de momentos. ¿Sí? Y eso, bueno, es realmente al final es lo que vamos a hacer, es trabajar en espacios de momentos. Y aquí, o sea, ¿qué quiere decir esto de espacios de momentos? Bueno, que recordemos que los propagadores tienen esta expresión en términos de integrales.
sobre todos los cuadrimomentos, ¿sí? Entonces ahora en los diagramas, cuando aparezcan los propagadores, que son las líneas que unen dos puntos, le vamos a poner un momento, un cuadrimomento con una flecha. ¿Okay? O sea, la flecha indica justo el flujo de la parte del momento lineal, o sea, la dirección de cómo se está propagando el momento lineal que está en el P. ¿Sí? Recuerden que este P tiene una parte que es energía y otra parte que es el momento lineal. Entonces, bueno, a cada propagador le vamos a asignar este P. Y le vamos a poner una flecha, y el sentido de la flecha no importa mucho porque el propagador este es, no sé si cambio el orden, no importa. Luego los vértices. ¿Sí? En un vértice siempre se encuentran 4 líneas, o sea, se encuentran, que no solo que están, sino que bueno, que es como que si llegaran y se encontraran en ese punto. Entonces, en los vértices va a haber conservación de momento. O sea, a las líneas le estamos poniendo estos momentos que entran o salen. Entonces, por ejemplo, en este caso, estoy poniendo, bueno, como entran o salen, lo escogí. O sea, digo, el P1 entra, el P2 entra, el P3 entra, el P4 sale, pero hubiera podido escogerlo de otra forma. Ahora, eso cuando escriba la contribución a la amplitud, bueno, tengo la integral. Por la parte que tiene el P1 me va a aparecer un E a la menos IP1Z porque el propagador, los propagadores tienen esos factores. ¿Sí? Entonces esta línea venía de algún lado, digo, empezó por algún lado y era parte de un propagador. ¿Sí? Por eso tiene un E a la menos IP1Z como aquí. Igual esto va a tener un E a la menos IP2Z, E a la menos IP3Z, etc. Aquí el signo cambia porque lo escogí saliendo en vez de entrando. ¿Sí? Bueno, pero entonces el punto es que toda esta integral con este exponencial, eso es una delta, ¿sí? con la normalización. Y esa es una delta que lo que está haciendo es forzando a la conservación del cuadrimomento en el vértice. O sea, que la hubiera podido, bueno, que es lo que se hace luego, si le puse estas etiquetas al vértice, entonces ya sé que ahí va a haber una delta de conservación del cuadrimomento. Bien, sobre los puntos externos ahora aquí, esos puntos externos ahora van a llevar, antes llevaban 1, ahora llevan estas E a la menos IP, que son, bueno, que vienen también aquí de los propagadores. ¿Sí? Entonces, en el espacio de momentos, las reglas son, bueno, y ahora para cada propagador le ponemos la parte esta que tenía el propagador de Feynman. ¿Okay? O sea, el integrando en el propagador de Feynman sin las exponenciales. Por cada vértice, ahora está, bueno, el peso, la amplitud, el lambda y el menos i, que siempre vienen por la fórmula de Dyson. Y después la delta de conservación de momento. Aquí le puse otro orden de cómo están entrando y saliendo las flechas. Después por cada punto externo están las exponenciales. Se integra sobre todos los momentos con los factores de 2π4 y se divide por el tal factor de simetría. ¿Okay? Entonces, con estas reglas también ahora puedo escribir de nuevo lo que escribí antes. Por ejemplo, este término, que es según las reglas. Bueno, me dice, tengo que integrar sobre el momento. Hay un propagador, ahora este es el propagador. Están las patas externas, entonces eso me dan estas exponenciales. ¿Sí? Obviamente, al final todo esto es de nuevo el propagador de Feynman.
quizás más interesante este otro diagrama que vimos. Bueno, o sea, de nuevo, integro sobre todos los momentos que están apareciendo. Por aquí hay un propagador, eso entonces es este I P1 cuadrado. Este es este propagador entre este punto y este punto, pero lleva momento P1, entonces este es su contribución. Luego, por ser el punto externo, tiene este exponencial. Y bueno, por ahí terminé. Si veo este otro propagador, bueno, aquí está, lleva momento P2, aquí está el propagador. Está un punto externo y va a tener un exponencial. Ahora, bueno, el momento va saliendo y por eso aquí va positivo. Luego tengo este otro propagador. ¿Sí? Está curvo, pero es un propagador, ¿okay? Que lleva momento P3. Y entonces tiene su contribución aquí de propagador. ¿Y qué me falta? Bueno, hay un vértice, entonces hay un menos y lambda y la delta de conservación de momento. Entonces aquí que veo quiénes entran y quiénes salen. Bueno, yo veo que entra P2, entra P3. Sí, aquí está, entra P2, entra P3. Pero ¿quiénes salen? P1. Ah, pero el P3 también sale, porque el P3 va también, o sea, si yo me fijo aquí en este punto, el P3 está entrando por la derecha y saliendo por la izquierda. ¿Okay? O sea que aparece P3 menos P3 y en el fondo se cancela. De hecho, como se cancelan, lo que me queda es una delta de P2 menos P1, con lo cual la integral sobre el P2 se puede hacer. ¿Sí? Entonces, eso como la integral sobre el P2 se puede hacer, pues aquí la hice. Puse también P2 igual a P1 y al P1 lo llamé P. Por razones que ahora, digamos, puedo como que comparar con lo anterior. Y luego vamos a ver que este término se interpreta como una corrección al propagador. Una corrección donde hay un lazo, ¿okay? al propagador. O sea, una corrección de primer orden al propagador. Bien, entonces eso es lo último que quería decir. Para la próxima clase, o sea, vamos a terminar las funciones de correlación, ¿sí? Porque ahora, no, si se recuerdan de la gran fórmula del comienzo, ¿okay? Que era para las funciones de correlación con los campos de Heisenberg, había un numerador y un denominador, ¿sí? Y hasta ahora, básicamente, lo que hemos estado es trabajando con el numerador. En lo que consideremos el denominador, realmente las cosas se simplifican, ¿okay? Y el resultado va a ser que esta amplitud va a ser una suma de diagramas, pero ahora diagramas conectados. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de 2 puntos, ¿verdad? Que ahorita trabajamos el numerador hasta orden lambda, ¿sí? Y encontramos, claro, a orden 0, que no hay ningún vértice, esto es la única posibilidad. Y a orden lambda encontramos 2 diagramas, ¿sí? Pero también este otro, ¿sí? Ahora pasa que este otro es justamente, este otro no está conectado, en el sentido de que el X1, los puntos externos, quedan desconectados del resto. ¿Okay? Entonces, este diagrama es desconectado y no va a aparecer en la amplitud de propagación exacta, digamos. En el siguiente orden, ese es el que van a hacer ustedes en la tarea. Entonces, o sea, les pido por favor que intenten hacer el ejercicio antes de la clase anterior, ¿no? Para ver si están entendiendo. Y si no, bueno, para que entonces hagan las preguntas y apliquen los correctivos necesarios. Pero entonces la idea sería que lo hagan, que traten de hacerlo, ¿sí? Y cuando lo hagan, que van a ver que van a encontrar muchos tipos de diagramas. Y sí,
quizás la mayoría de ellos desconectados. Entonces quisiera que terminen ustedes y que me digan qué va aquí. O sea, cuáles son los diagramas conectados a orden lambda cuadrada. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo voy a terminar de hacer la próxima clase, y la próxima clase espero empezar con quizás lo que va a ser más importante para la gente que se va por altas energías, que es con choques y scattering. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto termino. Uy, me pasé de la hora.